Muy buenos días a todas, a todos y a todos quienes nos acompañan en este cuarto Congreso Internacional sobre Género y Espacio. Estamos transmitiendo desde la virtualidad en esta ocasión y el día de hoy es el último día de las ponencias y las presentaciones de este Congreso que ha sido sumamente intenso, febril y lleno de participaciones de todas y todos quienes han enviado participaciones de manera escrita, pero también que han participado como ponentes, como conferencistas y demás. Y el día de hoy vamos a cerrar este congreso y a nosotros y a nosotras nos corresponde trabajar con esta mesa que versa sobre uno de los ejes de diseño del espacio y tipologías urbano-arquitectónicas inclusivas. Evidentemente esta condición marca que hay un interés sobre cómo estamos entendiendo desde diferentes ámbitos el género, el espacio y las diferentes condiciones en cómo nos hemos comportado desde el ámbito disciplinar, pero también desde el ámbito social, desde el ámbito de la actuación pública, de las instituciones y demás. Entonces, el día de hoy vamos a arrancar con estas 5 presentaciones que por los temas se vinculan de alguna manera bastante natural y bueno, ya iremos comentando con cada una y cada uno de los ponentes alrededor de los planteamientos que tienen sobre ello. Nos acompaña y voy a nombrarlos de manera muy rápida y posteriormente voy haciendo las presentaciones para cada uno de los y de las participantes de esta mesa que es la 14B. Se encuentra con nosotros Beatriz Rodríguez Guzmán, Alfredo Ángel Ramírez Carvajal, quienes van a hablar sobre la accesibilidad urbana sustentable de los adultos mayores de la ciudad de Toluca, en análisis correlacional. También se encuentra en este panel Candela Morado Castresana con el tema de las infraestructuras ordinarias, Carla Karina Rojas Rojas con el Museo de Sexualidad desde una perspectiva de género y diversidad sexual, Parvin Alexandra Kamal II, quien junto con un servidor va a hablar de las dislocaciones pedagógicas en el programa arquitectónico, y finalmente vamos a cerrar con Uriel Isaac Palma Torres, con la arquitectura doméstica como tecnología de género, apuntes conceptuales para una crítica feminista del espacio arquitectónico. Vamos a arrancar con la primera de las ponencias, quien está realizada por, y aquí voy a leer las semblanzas curriculares. Vamos a hablar en este primer punto de la accesibilidad urbana sustentable de los adultos mayores en la ciudad de Toluca, un análisis correlacional, y es realizada esta investigación por Beatriz Rodríguez Guzmán, Alfredo Ángel Ramírez Carvajal y Alfonso Modesto Mejía. Voy a leer brevemente las semblanzas de Beatriz y de Alfredo, quienes van a hacer la presentación. Beatriz es licenciada en Administración y Promoción de la Obra Urbana. Actualmente es alumna de la Maestría en Estudios Sustentables Regionales y Metropolitanos de la Universidad Autónoma del Estado de México y está inscrita a un Programa Nacional de Calidad del CONACYT. Su línea de investigación corresponde a la accesibilidad urbana en espacios públicos para grupos vulnerables, especialmente en desplazamientos y derecho a la ciudad de adultos mayores. Alfredo Ángel Ramírez Carvajal es doctor en educación, investigador de tiempo completo en el Instituto de Estudios de la Universidad Autónoma del Estado de México y su línea de investigación corresponde a la estadística aplicada. Cuenta con perfil PRODEP 2019-2021 de la SEP a nivel federal y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1. Entonces, pues les damos la más cordial bienvenida y tienen 15 minutos. Entonces, si gustan compartir pantalla y adelante. Accesibilidad urbana sustentable para los adultos mayores en la ciudad de Toluca, un análisis correlacional. El contenido de esta presentación está compuesto por un marco teórico, la metodología, resultados y unas reflexiones finales que realizamos. Para poder contextualizar este problema, es importante precisar que la accesibilidad urbana sustentable se ha convertido en un reto para las ciudades mexicanas y la existencia de barreras físicas y de obstáculos sociales, físicos y económicos es una situación que ha dificultado el crecimiento en las urbes de estas actividades cotidianas de los adultos mayores, evitando una autonomía
en este tipo de grupos y en otros grupos en condiciones de vulnerabilidad. Desafortunadamente, los espacios urbanos con frecuencia no logran tener la morfología adecuada y no se logra configurar las necesidades que requieren los adultos mayores o los grupos en condiciones de vulnerabilidad, principalmente en la ciudad de Toluca. Es insuficiente las condiciones estructurales, morfológicas y de accesibilidad en los espacios públicos de la ciudad y principalmente de una ciudad que es una ciudad central de una de las zonas metropolitanas más grandes del país. La exclusión de los adultos mayores ha tenido desigualdad entre hombres y mujeres. Aquí les podemos presentar algunas imágenes de algunos espacios públicos principales de la ciudad de Toluca. En la imagen del lado izquierdo podemos observar una banqueta que está obstruida por condiciones naturales y físicas, barreras físicas que se tiene. La imagen del lado izquierdo es la entrada de uno de los hospitales del IMSS más concurridos dentro de la ciudad de Toluca, del centro de la ciudad de Toluca. En las imágenes que tenemos en el lado derecho, tenemos uno de los espacios públicos más importantes de Toluca, que es la Alameda Central, y podemos ver las condiciones y las deficiencias de accesibilidad en rampas, en aceras. Podemos observar también algunos registros que permiten que los desplazamientos sean más inaccesibles dentro del primer cuadrante de la ciudad de Toluca. Dentro de la metodología, ocupamos 4 esferas y de ahí fuimos realizando la metodología. La primera esfera hablamos sobre la segregación, la segunda sobre el derecho a la ciudad, la tercera es la accesibilidad y la sustentabilidad y la cuarta es la accesibilidad urbana como tal. Dentro de estas 4 esferas encontramos un dato interesante que este problema de segregación, derecho a la ciudad, accesibilidad sustentable y accesibilidad urbana es más grave para las adultas mayores. Es un grupo mayoritario en la ciudad, en el municipio de Toluca como tal. Las adultas mayores tienen mayor población, pero también son las que tienen menores ingresos y menor porcentaje de pensionados. Esto da lugar a que es más difícil tomar algún tipo de transporte específico o privado para poder desplazarse o para tener su movilidad cotidiana. Esto se traduce a que deben de tomar un tipo de transporte público o un tipo de transporte tolerado, que en este caso en la ciudad de Toluca aplican los taxis colectivos. Betty, ¿me permites en la anterior hacer un comentario? Claro que sí. También aquí, por la etapa en que se refiere este documento, en términos del método, el trabajo está sustentado en 5 aspectos que se relacionan con estos 4 elementos que ustedes pueden observar. Entre ellos se está considerando a la población, a la muestra, la técnica que se utilizó para recabar los datos y hacer el análisis de los mismos. De igual forma, un cuestionario mediante el cual se hizo el levantamiento de los datos y por último se incluyó un procedimiento bajo el cual nos sujetamos para realizar el trabajo de la investigación. En suma, son 5 elementos que estuvieron relacionados con estos 4 elementos. Gracias, Betty. Con el proceso del método, como lo comentó el doctor Ramírez,
fuimos realizando ciertos procedimientos y dentro de ellos realizamos un análisis correlacional por medio de variables cuantitativas que se aplicó distancia, tiempo, recorrido, costo, transportación en autobús y en taxis colectivos de 12 localidades de la ciudad de Toluca con mayor grado de marginación y mayor número de adultos mayores, con la finalidad de analizar y sustentar el grado de accesibilidad urbana sostenible que se tiene en la ciudad de Toluca para este grupo poblacional. Este grupo poblacional es importante precisar que es uno de los grupos vulnerables en el espacio público y es la conformación de la morfología en la ciudad de Toluca es muy compleja. No se cuenta con una infraestructura adecuada, los desplazamientos no logran ser óptimos ni autónomos dentro de la ciudad y especialmente dentro de los espacios públicos. Para ello se ocupó el coeficiente de correlación lineal de Pearson y un análisis estadístico comparativo. Para contextualizarnos, el coeficiente de Pearson, su objetivo principal es medir la fuerza, el grado de asociación entre dos variables aleatorias cuantitativas que poseen una distribución normal bivariada conjunta y que se puede definir no sé qué está pasando, una disculpa. Que se puede definir con una fórmula cuando P más la relación directa entre las dos variables y si P es igual menos la relación, si esta es inversa o si P es igual a 0, en este caso serían independientes. Bien, aquí al haber elegido este coeficiente, que entre otros, también se utilizan algunos otros estadísticos que corresponden a la estadística descriptiva. Y entonces, a través de este coeficiente, lo que buscamos es identificar si existe una relación, así en términos coloquiales, entre las variables o en su caso, esta no existe. Para eso, en la técnica que se determinó en el paso del método, se localizó que este coeficiente de correlación nos permite medir el grado de asociación entre variables. Y en las siguientes diapositivas mostramos ya los resultados. Para esto, el haber aplicado el coeficiente de correlación y algunos otros que por razones de espacio estamos omitiendo, pero se consideraron otros elementos estadísticos para analizar los datos que fueron recabados mediante el instrumento. Quedan 5 minutos. Cabe mencionar que los datos y el cuestionario fueron validados a través del coeficiente de Cronbach. Este nos indica si la estructura de las preguntas es válida o no. En este caso, el coeficiente de Cronbach estuvo arriba de 0.7, que es lo que teóricamente nos señala. Adelante, Betty. Dentro de los resultados, realizamos algunos procedimientos estadísticos y definimos, de acuerdo en NOE, en el 2020, hicimos la clasificación de hombres y mujeres, se determinó quiénes tenían mayor número de población y también la condición económicamente activa nacional y del municipio.
En este caso podemos observar que la población económicamente activa de mujeres es menor y la de los hombres tiende a ser mayor. En cuanto a la nacional, ahí cambia la condición y las mujeres tienden a tener mayor actividad económicamente activa que la de los hombres. Con relación a estos análisis, pudimos realizar también algunos otros procedimientos con distancias y tiempos de las localidades. En este gráfico podemos observar que las localidades con mayor número de adultos mayores y mayor número de marginación, en su mayoría se encuentran en la parte norte de la ciudad de Toluca. En la gráfica podemos observar las distancias y tiempos que hace la población desde sus localidades en kilometraje y en tiempo, en horas pico y en horas valle, el recorrido que hacen desde sus localidades al centro de la ciudad de Toluca, considerando el centro de la ciudad de Toluca como uno de los elementos o de los factores con mayor afluencia derivado de las actividades económicas, administrativas y de salud que tiene el centro de la ciudad de Toluca. En estas siguientes diapositivas vamos a observar el trabajo que se hace y la recopilación de los mismos datos. Aquí en esta, por ejemplo, estamos, de acuerdo a los datos, identificando las distancias y el tiempo que se lleva de recorrido. En la siguiente, observan que hay algunas localidades que les lleva más tiempo su recorrido y por lo tanto el acceso ya comienza a tener problemas. Además, se hizo el estudio de cuando no está tan problematizado el hacer el recorrido, aunque las distancias pues son considerables. Y por supuesto, se hace un análisis de lo mismo. En la siguiente. Queda un minuto. Sí. En esta otra, de igual forma, observamos las distancias, el costo de transportación, etcétera, ¿no? Pasamos a la siguiente. En esta ya podemos observar los costos. Esta es una gráfica X, Y y Z, donde se determinaron 3 variables: tiempo, distancia y costos. Y podemos observar que el tamaño del círculo representa mayor precio en relación con la distancia. La mayoría oscila entre los 15 pesos y eso implicaría en taxis colectivos que serían 30 pesos diarios, 150 pesos a la semana, lo cual al ser considerar una población que está en condiciones de marginación, en condiciones de vulnerabilidad, es algo que ya no tiende a ser sostenible. Dentro de las reflexiones finales, se comprueba que los espacios urbanos centrales se vuelven muy lejanos e inaccesibles para incluir a los adultos mayores en la vida cotidiana de la ciudad. Esto genera que los traslados sean aproximadamente entre unos 80 minutos del tiempo de traslado entre las comunidades más lejanas al centro de la ciudad de Toluca, y que esto promueve un alto grado de segregación y de exclusión hacia los adultos mayores, también teniendo una desigualdad entre ambos sexos. Les agradecemos la participación y me parece que incluso se vincula con los temas que vienen más adelante. Entonces vamos a dar paso a la siguiente ponente, que es Candela Morado Castresana, quien nos va a hablar de infraestructuras ordinarias. Me voy a permitir leer su semblanza curricular. Ella es alumna predoctoral con una especialidad en antropología urbana por la Universidad Politécnica de Madrid.
Ella es alumna del doctorado en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid y la Universidad Politécnica. Es arquitecta por la Universidad Politécnica de Madrid y antropóloga social y cultural por la Universidad Complutense de Madrid. Se especializa en planeamiento y ordenación territorial, cursando un máster en la Universidad Politécnica de Madrid. Durante su formación combina experiencias profesionales en varios estudios de arquitectura y urbanismo con experiencias académicas en Berlín, en la UNAM, en la CEPT de la India y en Addis Abeba de Etiopía. Sus áreas de interés se sitúan en la encrucijada entre urbanismo crítico, antropología STS y estudios de género. Bienvenida, gracias Candela. Adelante. Agradecer a las organizadoras de este congreso y a Emilio Cañé, moderador de esta mesa, también y a las personas que se han conectado a través de la plataforma. En esta presentación pretendo abordar una parte de mi trabajo doctoral desde la periferia urbana de la ciudad de Bogotá, que explora los urbanismos precaria en términos de interdependencia, ecodependencia y vulnerabilidad, para después interrogarnos sobre nuestra responsabilidad colectiva por su sostenimiento. Con ello se pretende problematizar y traer a la luz qué vidas son sostenidas por las diversas materializaciones del diseño urbano, ya que, como expresa la filósofa Judith Butler, las vidas que importan se construyen sobre matrices de desigualdad. En esta ponencia presentaremos lo que tentativamente hemos llamado infraestructuras ordinarias, como un modo de ejercitar una mirada infraestructural desde una perspectiva feminista a las prácticas que suponen un sostén de la vida, en contraposición con formas de urbanización normalizada y normalizante. Para ello nos apoyaremos en el material etnográfico que durante más de un año he recogido en la periferia urbana de Bogotá, de la mano de colectivos de arquitectura guerrilla como Arquitectura Expandida, diversos colectivos comunitarios y de base y lideresas comunitarias. Una construcción colombiana alcanzó éxito planetario hace unos 10 años. Si quieren un eco del éxito, exposiciones internacionales. Puedo hablarlo de museos más importantes del Museo de Arte Moderno de Nueva York. También el prestigio a nivel de turismo social. En Medellín, una infracultural llamada Miguel. Bueno, estaba hablando del proyecto Parques Biblioteca que se construyó en Medellín, conformada por una serie de piezas icónicas de bibliotecas, escaleras eléctricas que trepan por la loma y una red de transporte público integrado que incluye un metrocable. Una de las piezas construidas se situó como ícono del proyecto, la Biblioteca España, situada en uno de los sectores más empobrecidos y estigmatizados de la ciudad. Unas sofisticadas piezas arquitectónicas que se imponen en el paisaje caótico y rudimentario que hay a sus pies, como describía el arquitecto Justin McPhee. Las infraestructuras son habitualmente, como en este caso, un símbolo de progreso y, por tanto, en muchas ocasiones se traen al frente con una intención de ostentación, espectacularidad y alarde tecnológico. Ese es el caso de este proyecto. También de los metrocables de Medellín, aeropuertos como el del Dorado en Bogotá o las líneas de alta velocidad como AVE o TGV en Europa. Todas ellas forman parte de lo que Castells llama una nueva monumentalidad, donde las infraestructuras adquieren un significado simbólico, a través de una imagen estética de robustez, estabilidad íntegra, sin fallos o fisuras, que se identifica con el progreso y el dominio técnico. Pero los gigantes también fallan, titulaban en 2013 el periódico Ciudadano Nacional colombiano Semana, donde se hacía eco del deterioro de la Biblioteca España. Apenas unos años después de su construcción, el edificio presentaba goteras, filtraciones, grietas. Se estima que el coste de la reparación va a rondar cerca de lo que costó su construcción. ECA lleva desde el 2015 cerrada al público, con las tripas al aire y sin que se comiencen las labores de reparación hasta el momento. Lo que una vez fue reconocido como un faro que proyectaba un sentido de valor a las comunidades circundantes, se ha convertido en un símbolo de decadencia, un símbolo del progreso que no llega. De un modo resumido, podemos afirmar que las infraestructuras es desde la cual imaginar, describir y planificar las ciudades. Pero ya desde la década de los 60, 70, muchos han sido los trabajos y lugares desde los que se ha anunciado una crítica al modelo urbano desarrollista e infraestructural moderno. No podemos buscar soluciones a los problemas modernos desde los repertorios modernos, decía Boaventura de Sousa Santos.
El símbolo de la biblioteca, con las tripas al aire, nos obliga a traer al frente la importancia de las labores de mantenimiento y cuidado ante la condición vulnerable de nuestra existencia. Nos insta a buscar repertorios teóricos y prácticos diferentes de la concepción liberal de sujetos autónomos. Implica romper con las ilusiones de lo perpetuo, invulnerable y autónomo de nuestra existencia, pero no solo nuestra, también de los objetos que nos rodean. Las condiciones de finitud y fragilidad afectan también a los cuerpos de los objetos con los que convivimos. Precisamente una de las críticas más poderosas sobre los proyectos de infraestructuras modernas desarrollistas vino de la mano del movimiento feminista en la década de los 60. El blanco de estas críticas fueron las infraestructuras al servicio de un diseño de urbanismo universal, que diseña ciudades para usuarios estándar, con vidas estándar, mediante edificios icono de la mano de arquitectos estrella, una homogenización tipológica y una fuerte segregación funcional de los distintos ámbitos de la vida, hogar, ocio y trabajo remunerado. Un diseño hecho a medida de lo que se conoce como hombre champiñón, agente prototípico caracterizado por su supuesta autosuficiencia. En esta línea, en la década de los años 80, un grupo de urbanistas escandinavas propone repensar las infraestructuras desde un concepto muy interesante, el concepto de infraestructuras para la vida cotidiana, que ha tenido un largo recorrido en Europa y nos resulta muy útil para reflexionar sobre los impactos que tiene el diseño de infraestructuras urbanas sostenidas en una dimensión sexual del trabajo, donde las labores reproductivas quedan relegadas a lo doméstico y lo llamado como productivo adquiere el espacio central de las políticas urbanas. El término infraestructuras para la vida cotidiana expresa la evidencia de que el problema de resolver las tareas de la vida cotidiana es un problema político de todos y todas. Pero como señalan Natalia Quiroga y Verónica Gago, en este enfoque europeo de las infraestructuras para la vida cotidiana se sitúa el Estado como responsable y actor principal en la planeación de la ciudad, dejando fuera e invisibilizando un gran abanico de prácticas cotidianas que sostienen la vida y por tanto tienen también un importante carácter infraestructurador. Por tanto, es necesario ir más lejos y proponen ensanchar el concepto de infraestructura para recoger aquellas labores que se hacen desde ámbitos comunitarios. Los procesos de autoorganización popular con un sentido reproductivo construyen, para las autoras, permiten pensar la construcción de ciudad más allá del Estado y del mercado. Podríamos apuntar un sinfín de ejemplos de infraestructuras para ilustrar esta cuestión, como comedores comunitarios, espacios de refugio improvisados, senderos seguros, huertas urbanas, espacios de cultura de base, bibliotecas comunitarias. Estos espacios son informales y se sirven de las tecnologías, nuevas y antiguas, saberes populares más o menos reconocidos o legitimados, ampliando los repertorios de acción desde subjetividades al margen de la norma, como son las mujeres, los grupos en situación vulnerable, minorías racializadas. Se tratan de iniciativas que, como apunta el antropólogo Alberto Corsín, están infraestructurando sus derechos de ciudadanía. Para ejemplificar más en detalle estos procesos informales de infraestructuración, tomaremos el proceso de la Biblioteca Comunitaria de la Casa del Viento del colectivo Arquitectura Expandida y el colectivo Sur Oriente en Bogotá. Una biblioteca que también se construye en Carabanchel se enfrentó a una situación ruinosa que requería de labores de mantenimiento. Una mañana la biblioteca comunitaria apareció en llamas. El fuego no solo dañó la ligera estructura de policarbonato de la Casa del Viento, también iluminó con especial intensidad el conflicto que habitaba el barrio y evidenció la importancia de atender al carácter infraestructural de los frágiles sostenimientos cotidianos de las comunidades del barrio. La biblioteca comenzó su actividad a finales de los años 80, habitando la maraña de conflictos y violencias latentes que rodean los procesos políticos y culturales de base en estos territorios marcados por el menudeo y el control territorial. A la luz de las reflexiones motivadas por el material etnográfico que he recogido en las actividades tras la quema, hemos propuesto el concepto de infraestructuras ordinarias para dar cuenta desde una perspectiva situada del conjunto de prácticas que sirvieron de sostén y que generaron un ordenamiento de la vida en común en esta loma bogotana tras la quema. Aquí explicar la definición de infraestructura a todas aquellas prácticas, agentes y objetos necesarios para la biblioteca. Por tanto, en tanto que infraestructura, la Casa del Viento excede los límites del propio espacio arquitectónico de biblioteca. Está conformada por un denso entramado de vínculos personales y afectivos, por un repertorio de estrategias aprendidas, como la olla comunitaria, los talleres infantiles regulares de rap o graffiti, así como por alianzas con agentes comunitarios e institucionales, no exentos de controversia.
De una manera muy sucinta y porque el tiempo es muy limitado, caracterizaré la infraestructura ordinaria apoyándonos en el triple sentido de la palabra ordinario, siguiendo la distinción que hacen las sociólogas Amparo Lassen y Elena Casado. Ordinario como cotidiano, en el umbral entre lo público y lo privado. Después de lo que pasó, necesitamos que la plaza se sienta repleta de vida. Armemos parche. Y fue a través de organizar ollas comunitarias, de habitar la plaza, subvirtiendo el orden establecido del control territorial, a través de un acto cotidiano e inofensivo. Sacar la olla comunitaria a la plaza expresa una voluntad por habitar un contexto de alta conflictividad, construyendo cotidianidad. La normalidad de una comida se vuelve, en el contexto estudiado, un gesto insurgente y memorable. Lo ordinario, entendido también como desprestigiado, está presente en la infraestructura que articula la Casa del Viento. La biblioteca era llamada ñeroteca, porque en ella se daban cita a jóvenes con estéticas marginadas. También la biblioteca utilizaba métodos que podían ser entendidos como poco refinados, como clases de rap o graffiti, y por ello, en un barrio marcado por el menudeo y el control territorial, la vida que traía la biblioteca a la plaza se sentía como una presencia amenazante. Por último, el concepto de infraestructuras ordinarias también nos ayuda a entender lo ordinario como productor de órdenes propios o desórdenes. Las tareas de sostenimiento de la Casa del Viento tras la quema ponían orden, pero no asumiendo la máxima modernista de que el orden se produce de manera limpia, purificando y rompiendo con el caos y el desorden. A veces poner orden supone embarullarlo todo un poco. Por ejemplo, la Casa del Viento habitaba un desorden muy productivo entre la autonomía y la institucionalización. La Casa del Viento habitaba espacios intermedios entre lo público y lo comunitario, lo institucional y lo autónomo. Situarse en estos límites le permitía un ejercicio de problematización constante, desde donde tantear y especular con la elasticidad de los contornos. Con esta mirada infraestructural en las prácticas de sostenimiento de la vida en la periferia, pretendemos hacernos cargo de las características mundanas, distribuidas y desordenadoras de los arreglos precarios y cotidianos que las personas despliegan para sostenerse. Partiendo de nuestra etnografía, pretendemos proponer un desplazamiento de los diseños urbanos y también de nuestras investigaciones hacia la periferia. Descentrar el concepto tradicional de infraestructura urbana, estable, limpio, listo para ser usado y autónomo, hacia un concepto que incluya las labores ordinarias del sostén de la cotidianidad en la periferia, comprometidos con la vulnerabilidad. Por ello, necesitamos extender la noción de infraestructura directamente a las actividades más o menos precarias de las personas en la ciudad, que sostienen la vida y que, por tanto, tienen un potencial infraestructurador, ya que reproducen la vida en la ciudad desde una condición vulnerable, en un sentido como similar al que lo formula el antropólogo Abdulmalik Simon. Redefinir las infraestructuras de este modo nos permite expandir su significado y acoger y visibilizar una multitud de labores cotidianas y comunitarias que de otro modo quedarían invisibilizadas. Nos permite abrazar la vulnerabilidad para diseñar y pensar desde ella. Muchas gracias. Gracias, Candela. Vamos con la siguiente ponente, quien es Carla Karina Rojas, quien nos va a hablar del Museo de Sexualidad desde una perspectiva de género y diversidad sexual. Carla Karina Rojas es tesista de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, estudiante de 10º semestre de la licenciatura de Arquitectura en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, realizado un intercambio académico con la Universidad Técnica de Berlín durante un año, donde se especializó en el área de crítica y reflexión de la carrera. Ha participado en el Seminario de Arquitecturas Feministas en el 2021, en el que expuso su trabajo de museos y género y concursó junto con sus compañeras en la convocatoria de textos de Ciudad Feminista en el mes de junio del año en curso. Y finalmente participó con el ensayo de si es la arquitectura cómplice de la pandemia, y actualmente forma parte de una red de jóvenes que promueve los derechos de las personas LGBT+, y continúa con su formación como especialista en género y arquitectura con énfasis en proyectos culturales. Entonces, te cedemos el micrófono. Carla, bienvenida. Adelante. Muchas gracias, Emilio. Buenos días a todos, todas y todes. Hoy vengo a hablarles un poco acerca de precisamente mi investigación de tesis acerca del Museo de Sexualidad desde una perspectiva de género y diversidad sexual. Poniendo en contexto un poco de la problemática que abordo en la investigación, en primer lugar, pues me gustaría definir estos conceptos. En primer lugar, el museo como tal
se ha entendido a lo largo de la historia y ha participado mucho en la educación pública, es decir, todo aquello que es valorado por la sociedad, que tiene algún tipo de importancia en la cultura, se va a un museo. Entonces, esta parte pues ha sido un espacio mediante el cual el gobierno, los poderes como importantes han expandido como sus ideas. Y respecto a la sexualidad, precisamente como parte de la educación, se ha enfocado mucho en la reproducción y ha olvidado que la sexualidad no es solo precisamente esto que nos dicen en nuestras clases de biología, desde la educación básica, que es nacer, crecer, reproducirse y morir. Entonces, hay mucho más allá de solo reproducirse y precisamente el espacio del museo combinado con la sexualidad nos ha dado espacios como la exposición de sexualidad del Museo de Universum de aquí de la Ciudad de México, en el cual, si bien se ha intentado hablar acerca de más cosas de la sexualidad, se sigue enfocando mucho en la parte reproductiva, es decir, hablar de nuestros órganos sexuales, de cómo, de las etapas del embarazo, etcétera, y se olvida mucho de que la sexualidad pues es más allá de solo reproducirnos y dejar herencia. Entonces, con base en esto, precisamente la educación sexual integral que se ha propuesto por parte de muchos grupos feministas, habla precisamente de que la sexualidad es un conjunto de particularidades que van más allá de la reproducción y que se basa en la teoría holónica del doctor Eusebio Rubio, que habla acerca de que la sexualidad, si bien es la reproducción, se complementa también con el género, los vínculos afectivos y el erotismo, es decir, no vamos a nada más a reproducirnos, porque además también eh, funciona en cómo nos percibimos a nosotros mismos, cómo nos vinculamos con las otras personas, y el erotismo en particular habla acerca del deseo que nosotros tenemos como tal, como seres humanos hacia otras personas, porque es importante recordar que el ser humano pues no solo tiene actividad sexual para reproducirse, sino que hemos evolucionado a tal grado que realmente lo hacemos por el deseo. Entonces, en este concepto de educación integral, educación sexual integral, perdón, para tomarlo como tal en la parte del museo, tenemos la perspectiva de género y diversidad sexual. La perspectiva de género la podemos ver mucho precisamente acerca de los grupos de mujeres que han luchado por reivindicar el nombre de todas las mujeres, aquellas que han formado parte de la historia nacional e internacional, y que si bien sin nosotras, pues evidentemente el país y las naciones no sería lo mismo. El Museo de la Mujer, por ejemplo, se ha enfocado mucho precisamente en recuperar todas las historias de las mujeres que han sido parte de, pues, literalmente todos los movimientos políticos y sociales que nos han llevado al país que tenemos hoy en día, y que muchas veces se han olvidado nuestros nombres, ¿no? Y la diversidad sexual. Del lado derecho tenemos el palimpsesto del Centro Cultural Border, que fue diseñado por la Jauría Trans, que es un statement acerca de lo que significa para ellos ser una persona trans en el mundo y en la ciudad en particular. Entonces, es muy importante recuperar precisamente estas historias que, si bien a veces son contadas, tal vez están incompletas, y que también pues quiénes son quienes las cuentan, ¿no? Los museos pueden ser precisamente parte de la cultura de una población, sin embargo, quiénes están contando esas historias, de quiénes son esas historias que se cuentan, y a partir desde qué punto precisamente es que se empieza a olvidar esta perspectiva de género y que se va relacionando con los otros ejes que vimos respecto a los vínculos afectivos y el erotismo. Después de abordar esta problemática, precisamente la metodología que se utiliza para el museo, se propone la construcción de un museo que incorpora las historias no contadas a través del siguiente guión museográfico que les presento, en el cual, además de hablar de precisamente esta teoría que implica el género, los vínculos afectivos, el erotismo y la reproducción,
También debemos hablar de la sexualidad como una etapa evolutiva que ha tenido la humanidad, en el cual nosotros, por ejemplo, al ser mexicanos, hemos tenido unas prácticas sexuales antes de que nos conformáramos como tal, como México, es decir, todas las culturas originarias son quienes tenían por zonas distintos tipos de relaciones entre las personas y a partir de la época virreinal se ha modificado. Entonces es importante recuperar ese tipo de narrativas en el cual en el guión museográfico que les presento precisamente se propone una sala específica de educación sexual integral, la segunda acerca de la sexualidad en el mundo prehispánico en el cual se hablará de los roles de género y las relaciones sexoafectivas en las culturas originarias y un énfasis en las leyes sexuales en las culturas originarias porque si bien la sexualidad ha sido regulada durante toda nuestra historia, evidentemente también en el mundo prehispánico tenían sus propias normas. La tercera sala se propone la sexualidad en la época virreinal, que es decir, cuáles fueron los valores del catolicismo en la conquista que vinieron a cambiar todas nuestras normas, tanto literalmente en leyes como sociales, y las leyes sexuales en la Nueva España. A partir de la cuarta sala se empieza a reconocer la lucha de derechos por la libertad sexual, es decir, empezamos a hablar de los primeros movimientos de liberación femenina en México y los primeros movimientos de liberación de diversidad sexual en México. Si bien estas dos pueden convivir cada una por lo amplio que es el tema, pues me es necesario dividirlos porque pues es mucha información y mezclarlos es bastante complicado. La quinta sala es la memoria de personajes históricos en la lucha sexual de México y se propone la semblanza de líderes en la lucha sexual en México. Aquí me refiero sobre todo a la parte de recuperar los nombres, de mencionar quiénes son las personas que han luchado y hay que reconocer precisamente todos aquellos personajes que han sido ignorados en la historia y que sin los cuales hoy no estaríamos pues en la época en la que estamos realmente, ¿no? Todos los derechos que se han ganado, toda la representación que se ha obtenido, ha sido precisamente por todo un grupo de personas que ha luchado para que cada vez seamos más libres en cuanto a todos los temas de sexualidad que nosotros queremos. Es decir, que nosotros como mujeres, nosotras se nos reconozca los derechos precisamente de la comunidad LGBT, etc. La sexta es la sala de violencia sexual, que se propone generar empatía a través de una sala de inmersión. El museo también rompiendo un poco con los paradigmas. El museo suele ser este espacio en el cual uno se siente, pues digamos, o sea, uno va al museo porque es inteligente y genera esta sensación de que todo el mundo sabe qué es lo que está pasando dentro y realmente reta poco nuestras emociones en el sentido de que a veces es necesario incomodarnos para poder aprender de otra manera, para poder ver precisamente esas cosas que no son tan gratas ver, pero que pasan y que son necesario nombrarlas para que sepamos que existen y poder seguir avanzando. Y la última sala es la sexualidad, un derecho humano, que se proponen las instituciones y grupos actuales en defensa por el derecho a la libertad sexual en México, es decir, reconocer también quienes en estos momentos luchan porque se sigan ganando derechos y que se siga viendo la representación, la representatividad de pues todos, todas y todes. Entonces, un poco precisamente como tal de ya factores arquitectónicos, planteo la arquitectura performativa que reta el uso de las instalaciones mediante la explotación de espacios abiertos como parte del discurso del arte para todo tipo de personas. Es decir, que el museo en sí mismo es parte de la exhibición. Del lado izquierdo tenemos el ejemplo de lo que la sala 6 sería, la violencia sexual, que es la sala de inmersión, y que el Museo Memoria y Tolerancia ha sabido manejar muy bien y que tiene estos espacios precisamente como esta sala que es ¿qué haces tú por la no violencia?, que es la última sala del recorrido de toda la exposición, en donde pues es este pasillo rojo, el cual
te provoca otro tipo de sensaciones y las huellas de al lado son interactivas porque te permiten poner con un plumón qué prácticas haces tú específicamente, entonces te hace reflexionar respecto a cuál es tu granito de arena en el mundo para la cultura de la paz. Quedan Entonces, 5 minutos, Carla. sí, gracias. La sala de inmersión, eso es lo que hace. Te reta precisamente a formar tú parte de la misma exposición. Y las exhibiciones al aire libre es retomando un poco de lo que los grupos feministas han realizado como tal el arte para reclamar el espacio público y todo lo que es el arte performativo, los performances que vienen con luces y etcétera, que se ocupa mucho precisamente en el arte contemporáneo, viene de los movimientos feministas y hay que reconocerlo. Entonces, las exhibiciones al aire libre son un elemento arquitectónico que también recuperan precisamente parte de la historia y que dan lugar a que más historias se puedan contar. Parte de la metodología, tengo este concepto llamado el no cuerpo para museo. Es decir, como les había mencionado anteriormente, tendemos mucho a que el museo es únicamente para la alta cultura y para que pensemos y etcétera, pero en realidad el museo es un espacio en el que prácticamente se nos niegan todas aquellas características de un cuerpo humano, es decir, no podemos comer, no podemos beber, no podemos tocar, los baños son muy limitados, no podemos hablar, no nos podemos salir de la ruta, hay pocos lugares para sentarse en las exposiciones, no nos podemos sentir mal, no podemos sentir diferentes cosas, no podemos opinar diferentes cosas y precisamente por este, pues, ambiente que se genera de la alta cultura, muchas veces también preguntar es algo incómodo o tenemos que pagar precisamente para que tal vez podamos tener un diálogo con las otras personas que son parte de la exposición, como los que hacen los recorridos de las exposiciones. Y ya para finalizar con los resultados como tal, les traigo la propuesta arquitectónica, que en realidad precisamente quiere recuperar mucho el espacio al aire libre, que sea para todos y todas, y que precisamente el proyecto está planteado en la ciudad de Puebla de Zaragoza, que está basado en una investigación mucho más a fondo, en la cual pues en este momento no me da tiempo de presentar, pero este sería precisamente la planta de conjunto y el proyecto está anclado a la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, que si bien tiene un carácter católico, es una de las universidades, digamos, más controversial porque muchos grupos de estudiantes se han, pues, manifestado abiertamente en su universidad en cuanto a que hay muchas cosas en las cuales ellos no están de acuerdo y que cada vez se ve más la liberación sexual precisamente, incluso y que no tiene nada que ver con la misma religión que profesan las personas y la misma institución. Poco para el esquema del proyecto arquitectónico, precisamente en las zonas azules tenemos los jardines escultóricos, exhibiciones al aire libre, que son la parte fuerte como tal del proyecto, las áreas verdes de la planta baja y que como si vemos podemos atravesar, digamos, el proyecto, por lo tanto es un espacio libre. La planta baja es completamente accesible, tiene un biciestacionamiento público y tenemos una zona educativa que es prácticamente abierta a todos y que puede tener el material del museo, pero sigue siendo para todos. Entonces los estudiantes incluso que son de la Universidad Popular Autónoma de Puebla pueden ir ahí y ahí hay... Carla. Sí, gracias. Y en la parte de arriba tenemos las zonas operativas del museo, unas terrazas que funcionan como las exhibiciones al aire libre y una cafetería que es completamente pública. Ya el último piso se plantea como la exhibición permanente que va a tener, que es con un recorrido libre realmente y con las zonas operativas del museo. Entonces, para cerrar nada más me gustaría hacer esta provocación del Museo Factible, que es que a pesar de tener todos los argumentos para construir un proyecto de esta magnitud y bajo estas nuevas reglas, se concluye que la propuesta es rechazada por fenómenos sociales traducidos en barreras gubernamentales. No se facilita la adquisición del material para las exhibiciones y el contexto urbano dificulta la construcción del mismo. Es imperante que surjan espacios incluyentes y seguros para hablar de la educación sexual integral. Un museo tiene la capacidad para abordar el tema de manera didáctica y ayuda a un nuevo aprendizaje,
promueve otro tipo de representación de la sexualidad, reconoce a otros sujetos en la historia y coadyuva a la sana convivencia entre grupos disidentes. Y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Gracias, Carla. La siguiente participación va a estar a cargo de Parvin Alexandra Kamal II. Yo la voy a estar acompañando en esta ponencia que es Dislocaciones Pedagógicas en el programa arquitectónico, y me voy a permitir leer las semblanzas de nosotros dos. Parvin Alexandra Kamal II es arquitecta por la Facultad de Arquitectura de la UNAM, donde imparte clases desde 2019, ha desarrollado su práctica profesional en diversos despachos de arquitectura y tiene un interés en la investigación y los estudios de género. Ha participado en numerosos congresos y seminarios internacionales, formó parte también del equipo curatorial de la exposición de Carlos Leduc Montaño en el Museo de Arquitectura de Bellas Artes, y te interesan los temas de la problematización del espacio y el género con sus aproximaciones epistemológicas, metodológicas y conceptuales. Emilio Canek Fernández es arquitecto por la Facultad de Arquitectura de UNAM, donde imparte clases desde 2002, estudió la maestría en arquitectura en el campo de conocimiento de análisis, teoría e historia, y actualmente es coordinador del Colegio Académico de la Licenciatura en Arquitectura de la Facultad de Arquitectura de UNAM, vicepresidente de la región México de la Unión de Escuelas y Facultades de Arquitectura de América Latina. Ha sido coordinador del área de teoría e historia y del taller Carlos Leduc de la Facultad de Arquitectura, y escribe en distintas publicaciones especializadas en los campos de arquitectura y el arte. Entonces, pues vamos a compartirles una presentación. Nos recuerdo que tenemos 15 minutos, entonces pues vamos a iniciar. Normalmente cuando nos acercamos en el proceso formativo de la enseñanza y el aprendizaje de la arquitectura en los espacios disciplinares, es común que encontremos una parte importante y medular de la enseñanza que está centrada en el programa arquitectónico, la parte conceptual, donde se construyen las posturas éticas alrededor de un proyecto, y finalmente la parte física, que va a ser referida a través de un programa arquitectónico. Parece que siempre, invariablemente, la historia nos ha enseñado que la arquitectura tiene que ver con unos aspectos cuantificables, medibles, y eso nos lleva al siglo XIX, a principios del siglo XIX, cuando la Academia de Bellas Artes se articula como un ente que puede generar y construir esta enseñanza sobre lo arquitectónico. Es por ello que empezamos a tener ejemplos como los de Jean-Nicolas Louis Durand, en donde a partir de estos procesos de composición se empieza a taxonomizar la práctica de la enseñanza a partir de espacios continentes, espacios contenidos, en donde ya sea a través de muros, columnas, plataformas, escalinatas y demás, se configuran los espacios, que finalmente es a través de la modernidad como vamos a empezar a articular de otras maneras. Esta condición y este proceso en el que se van dando estos valores hacen que el programa arquitectónico se configure como ese espacio central en donde se van articulando desde diferentes ámbitos los procesos de cómo podemos aterrizar estas cuantificaciones y estos modelos que tienen que ver con las investigaciones en el tema de las escalas, de los sitios, de los elementos que configuran estas condiciones que metodológicamente pueden darle sentido a este proceso de investigación, pero también quiénes son los actores sociales, quiénes son los habitantes que van a ocupar esos espacios, y cómo eso se va vinculando en un proceso formativo, en el caso de nuestra facultad, a través de un taller integral de arquitectura, en donde a través de diferentes componentes vamos sistematizando y vamos aclarando estos conceptos. En el componente del taller de proyectos normalmente es donde se articulan estos elementos que se sistematizan a través de lo que entendemos convencionalmente como el programa, que surgen de fichas de análisis de metros cuadrados, metros cúbicos, requerimientos de instalaciones, requerimientos técnicos, y finalmente esto tiene que ver con revisión de otros edificios, de otros proyectos que de alguna manera han abordado estos mismos temas, para dar por resultado elementos que pueden ser identificables a través de láminas y que van vinculados con los anteproyectos que finalmente le dan sentido a esto. ¿Qué pasa en la modernidad? Cuando nosotros
identificamos un aspecto que tiene que ver con cómo el cuerpo da lugar al espacio, finalmente se desplaza este conocimiento y esta puesta en atención sobre los aspectos que tienen que ver con la gestión de los cuerpos en el espacio, como podríamos entenderlo originalmente, y pasa a convertirse en el cartabón para poder identificar cosas que rompen con el esquema de cómo se entiende el cuerpo, ahora cómo entender el objeto. El hecho de que ahora identifiquemos que los procesos de industrialización que son heredados de la revolución industrial y de estandarización de los muebles y los elementos prefabricados, evidentemente da por sentado que la arquitectura empieza a cambiar este modelo como para poder poner esta situación en crisis. Y un claro ejemplo que nos habla de las reminiscencias de este pensamiento moderno mecanizado es abordado por Alexander Kira, profesor de la Universidad de Cornell, quien realizó unos estudios muy interesantes en torno a las diferencias anatómicas entre hombres y mujeres para el uso del WC. Y es por eso que en las diversas escalas desde las que se mira la arquitectura, que va desde el mobiliario, como puede ser un WC, y el cuerpo hasta una escala mucho más amplia como es la ciudad, pues se hace pertinente un cuestionamiento al saber heredado de esta modernidad. Esta condición evidentemente se pone en crisis a través de estos modelos de estandarización, probablemente dos ejemplos que pueden ejemplificar claramente esto, valga la redundancia, es el proyecto mítico de Margaret Schut-Lihotzky a través de la cocina Frankfurt, que es la imagen que vemos a la izquierda, en donde se va sistematizando toda una programación de actividades específicas para poder estandarizar los procesos de cocina. Es decir, se rompe el modelo un poco más orgánico, natural de cómo se va concibiendo la práctica del cocinar y se convierte en un espacio que está claramente sistematizado como para poder ser ejecutado a través de los muebles que están prediseñados al respecto. Por otro lado, lo que se hace como ejemplo performático en una mesa de una cena cotidiana por Sarah Wilkerstorff y Jeremy Till, tiene que ver con cómo se van identificando cosas que rompen completamente con los parámetros convencionales de cómo se entienden las actividades, es decir, donde el azar y la gestión de los cuerpos finalmente tiene que ver y obedece a otras condiciones completamente distintas. En el caso mexicano, hay un momento en donde se pone en crisis esta condición y se da a través de la arquitectura moderna, de el sistema escolar que se construye con Carlos Leduc Montaño, quien desarrolla un modelo de escuelas en este programa que es llevado a cabo y es impulsado por Narciso Bassols, que finalmente da por sentado lo que va a ser el modelo de una institución llamada CAPSE, que tiene que ver con la construcción de las escuelas, y en el caso de Carlos Leduc empieza a desarrollar un modelo o un sistema de medición de los niños mexicanos como una forma de replantear estos modelos antropométricos occidentales, en donde se está considerando exclusivamente las medidas del cuerpo adulto como para poder ejemplificar los modelos de cómo tiene que ser un edificio que está teniendo mayoritariamente una población infantil. Esto de alguna manera pone en evidencia una serie de condiciones que nos hablan de un programa. Y es por ello que contemplamos en primera instancia el programa no como un listado de metros cuadrados, sino como narrativa de un examen profundo de lo que la sociedad propone. Es decir, que como resultado de las diferentes interacciones y dinámicas de los habitantes, es fundamental pensar en otros términos desde lo disciplinar, pero también desde la docencia. Por ello es que de hecho algunas de las reflexiones que les estamos presentando aquí pues han salido justamente del ejercicio que llevamos a cabo en el aula y han surgido muchas preguntas, pero algunas de las que consideramos más importantes son las siguientes. Por ejemplo, ¿qué herramientas de pensamiento permiten configurar un programa que no replique las lógicas convencionales? Es decir, ¿qué recursos, qué herramientas podemos trabajar con los estudiantes para que no se repliquen esas dinámicas de hace 2 siglos que ya nos explicaba Emilio con este antecedente histórico?
Y por otra parte, cómo espacializar los discursos de justicia, emancipación social o brechas de género y pensar si hacer esto es viable. En otras palabras, si ya tenemos todo un concepto, un marco conceptual y teórico en torno a la perspectiva de género, bueno, pensar hasta qué punto el diseño nos permite poder abordar este tipo de temáticas. Por ello es que queremos aquí hacer una propuesta conceptual de cómo queremos reinterpretar el programa arquitectónico, que tiene que ver sí con todo lo convencional que ya se había mencionado, pero lo que podría ser a partir de lo que queremos llamar esfera de eventos. Es decir, una serie de eventos que sucedan partiendo del ámbito de los cuidados, y que esto puede traducirse en utopías, en afectos, en relatos, en artefactos, en recuerdos, en paisajes. Entonces, esta propuesta conceptual para renombrar aquello que se considera programa arquitectónico tendría que ver con este ámbito de los cuidados, y no solo en el ámbito de las relaciones humanas, sino poder pensar incluso en el cuidado del planeta y poder pensar en otras relaciones. Es aquí donde surge esta dislocación del programa arquitectónico como se entiende convencionalmente a lo que podría ser. Considerando lo anterior, hacemos énfasis con nuestros estudiantes en que habitar es vivencia y no inquilinato, y recalcando que si bien se requiere de software para realizar planos, el contraste con la realidad habla de la importancia del cuerpo y la experiencia del habitante como protagonista del entorno construido. Así que la realidad puede ser muy contrastante de lo que se genera en un ordenador, en una computadora, versus la realidad de las personas que habitan. Algunas de las autoras que han profundizado en teorías con perspectiva de género, feminismo y praxis en la arquitectura, por ejemplo, es Aida Mushi, quien establece en uno de sus libros más recientes, Mujeres, Casas y Ciudades, pues nos menciona que el espacio no es neutro y por lo tanto la manera en que se divide, se articula y jerarquiza influye directamente en el desarrollo de las relaciones y las personas que lo habitan. Por ello es tan importante pensar las relaciones, pero en otras condiciones. Y esto, por supuesto, implica pensar en el entorno construido desde el ámbito privado, pero también en lo público, que se traduce en la experiencia que tenemos en la ciudad, de acuerdo a lo que nos menciona Pablo Stulbach. Finalmente, vale la pena recuperar prácticas de investigación casi antropológica que surgen de lo visual, en este caso el trabajo de un fotógrafo de arquitectura llamado Onis Luque, que se ha dado la tarea de empezar a identificar esos elementos arquitectónicos que no necesariamente son los escenográficos que normalmente tenemos como la costumbre de publicitar en las revistas y en los espacios de difusión arquitectónica. Y aquí se muestran el caso de la unidad Santa Fe, proyectada y diseñada por Mario Pani con otro equipo de arquitectas y arquitectos, y finalmente vemos cómo estos espacios están teniendo una construcción mucho más abierta, mucho más apropiada y apropiable a partir de elementos que evidentemente nunca fueron planeados dentro de la lógica de un programa. Esto lo que nos llama la atención, y ahí podemos verlo en la siguiente también, es cómo de alguna manera esta condición de la ruptura que se tiene entre los diferentes espacios y cómo se van dando los modos de habitar, van generando otras condiciones que asumen estos cuerpos permeables, porque finalmente, para utilizar el concepto de Paula Soto, se acercan a esta condición de cómo lo infranqueable aparece en la lógica de cómo nos apropiamos y cómo vamos construyendo a través de los afectos, las memorias y el cuerpo los espacios que habitamos. Y finalmente, retomando a Pablo Stulbach en su obra Componerse con el mundo, nos ayuda a pensar en el vínculo insoslayable que tenemos con la ciudad y la importancia de problematizar sus dinámicas, pues está relacionado con la vida humana. Por ello es que pensar en esta esfera de eventos desde los cuidados, pues nos hace replantear
el programa arquitectónico en sus diferentes escalas y también en lo que puede llegar a significar dentro de los ámbitos de la docencia. Gracias. Gracias, Alexandra. Bueno, pues entonces ya estamos a punto de terminar. Vamos a cerrar ahora con la última participación para dar paso a una serie de comentarios que podremos elaborar entre nosotras y nosotros. Y toca el turno a Uriel Isaac Palma Torres con la ponencia de la arquitectura doméstica como una tecnología de género, apuntes conceptuales para una crítica feminista del espacio arquitectónico. Uriel Isaac Palma Torres es pasante de la licenciatura de la Facultad de Arquitectura de la UNAM en México, es artista interdisciplinario, cursó los diplomados de Introducción al Arte Contemporáneo en el MUAC en la UNAM y Escritura Expandida, Lenguaje, Ciencia y Arte en la UNAM. Ha colaborado en proyectos con diversos artistas, entre los que destacan IDE Barrio México con Identidad en 2013, Un texto es un texto es un texto con Cabello Carceler, Photo Healing con Manuel Bazón y Lo personal colectivo con Isabel Schaff. El trabajo de Uriel se ha presentado en el Centro Cultural España en México, Centro Cultural Mexiquense Bicentenario y el Coloquio Poder Hacer de Ciudades Creativas en 2016. Ha presentado su trabajo de investigación en el Seminario Permanente de Gentrificación en México en el posgrado de la UNAM y en el primer foro de inclusión, una mirada psicosocial a la discriminación en la Universidad Fray Luca Pacioli en Cuernavaca. Coordinó el taller Dispositivos Móviles, Formas de Intervención en el Espacio Público de la UNAM 2016-2017 y actualmente se desempeña como becario de vinculación artística en el MUAC y forma parte del seminario Arquitecturas Feministas de la Facultad de Arquitectura. Fue becario del programa de Estímulos de la Creación y Desarrollo Artísticos PECDA de la Secretaría de Cultura y para desarrollar el proyecto del Museo de los No Lugares, cartografía sensible de las periferias urbanas de la Ciudad de México. Adelante, Uriel, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Emilio. Qué gusto compartir esta mesa con todas y todos ustedes. Voy a compartir mi presentación. Muy bien. Parece que ahí está ya la presentación. ¿Sí es así? Adelante. Perfecto. Bueno, voy a presentar el tema que ya Emilio nombró. Es parte de la investigación de mi tesis de licenciatura y voy a presentarles un pedacito de esta investigación que forma parte del marco teórico. Espérenme un momento porque voy a volver a compartir. Listo. Bueno, pues mi interés en el tema que voy a presentar es justamente pensar la arquitectura como una serie de dispositivos que van mucho más allá del trazo en el papel, en un plano arquitectónico, y que van mucho más allá de la arquitectura como elementos físicos, ladrillos que se apilan para generar un elemento urbano habitable. Para ello tomo yo un concepto de la teórica feminista Teresa de Lauretis, que es que desarrolla ella para hablar del cine, ¿no? Ella desarrolla un texto donde habla sobre la representación y su objeto de estudio es el cine. Entonces, acá lo interesante es que yo pienso, como ella piensa, el dispositivo cinematográfico, yo pienso la arquitectura justamente como un dispositivo arquitectónico y quiero empezar con esta cita de Teresa de Lauretis, donde ella habla de espectador y yo coloco, en lugar de espectador, me interesa colocar la noción de habitador. Entonces, digamos, todo lo que esté acompañando es lo que yo he colocado. Entonces, lo voy a leer, dice con las palabras que yo coloqué, el concepto de habitador como un concepto generalizado, es decir, los modos en los cuales cada
habitante es apelado por la arquitectura, los modos en los cuales su identificación femenina o masculina es solicitada y estructurada en el espacio mismo, están íntima e intencionalmente conectados con el género del habitante, aunque no siempre explícitamente. Con esto lo que me interesa pensar es cómo la arquitectura genera y recrea roles de género que van a imponer, ¿no?, valga la redundancia, el género sobre los habitantes. Para Teresa de Lauretis, el género no es algo que está terminado, sino es algo que está constantemente en construcción, y por lo tanto hay una serie de representaciones, ¿no?, y autorrepresentaciones de cómo se performativa el género. Acá muy parecido ya a los estudios también de Judith Butler, cuando habla sobre la performatividad del género, y precisamente para Teresa de Lauretis, el cine, en este caso yo lo pienso la arquitectura, funciona como una tecnología al tener una serie de saberes que van a estar a disposición para la construcción de un género impuesto, ¿no? Entonces, ella, cuando habla del cine, dice que en el cine las representaciones que vamos a ver en las películas, los flyers, etcétera, van a decir cómo es que se tiene que ser mujer, y digamos eso que ya hablaba Guy Debord en el siglo pasado, que era todo un espectáculo, ¿no?, y que era masificado para imponer cierto tipo de performatividades, cierto tipo de actitudes. Yo considero que en mi investigación que la arquitectura funciona de igual manera. Entonces, la arquitectura dentro de los espacios, dentro del programa arquitectónico, va a funcionar para identificar y producir roles de género de lo que significa ser hombre o lo que significa ser mujer. Es importante acá mencionar que para el concepto de tecnología que utiliza Teresa de Lauretis, su referente va a ser el filósofo Michel Foucault, que ya hablará también de tecnologías, las tecnologías del poder, tecnologías del yo, etc. Y quiero sacarlo a colación porque para el desarrollo de tecnologías de Foucault, del que luego Teresa de Lauretis va a ampliar o a desbordar el término hacia la tecnología de género, Foucault emplea también todo un análisis de la biopolítica en el que va a tomar en cuenta los dispositivos, ¿no?, como estructuras de saber, que a mí me interesa ahora nombrarlos como saber cómo, para producir algo. Entonces, son estructuras de saber cómo producir hombres, saber cómo producir mujeres, como dispositivos. Esto porque para mí me va a... Yo utilizo ciertos dispositivos para hablar ahora del espacio doméstico. Estos son los dispositivos afectivos, pensar el espacio doméstico como un dispositivo afectivo, como un dispositivo espacial, como un dispositivo discursivo y como un dispositivo visual. Y estos 4 dispositivos son los que conformarían en mi investigación la tecnología de género. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Voy a empezar con el dispositivo afectivo y voy a intentar leer un poquito para que me dé tiempo en estos minutos que me quedan, poderles decir lo más posible que me gustaría compartirles ahora. Muy bien. La vivienda se ha construido en base a un pensamiento patriarcal para la familia, que en dichos términos, en su sistema social y político, en que los hombres, a través de leyes, educación, tradiciones, imponen como si fuera algo natural la división social del trabajo. Todo esto toma espacio dentro de la casa, reproduciendo formas de vida que han devenido en costumbres culturales. En palabras de la arquitecta australiana Kim Dovey, la casa es el entorno que hace que la interacción sea significativa y predecible, vinculando a la vida íntima, emocional y sexual a la vida económica y política, que es la frase que tengo acá en mi diapositiva. Estas relaciones se manifiestan a través de lo que podemos nombrar como la condición política de la casa. Dicha condición está organizada por la institución familiar como guardiana del Estado. Dentro de la familia se le adjudica a la mujer el trabajo de cuidados. Es ella quien procrea, lleva la crianza de los hijos, alimenta, procura la salud y la moral de todos los miembros de la familia para que puedan servir dignamente a lo público. La familia, como institución, entonces, va a tener la casa como el espacio físico de esta institución, y este espacio físico va a generar relaciones dispares de poder entre hombres y mujeres. Las relaciones entre hombres y mujeres dentro del hogar se van a manifestar en roles de género que se han naturalizado a través de una conjunción embrincada de lo afectivo con lo económico. Es decir, lo que permite a los hombres gobernar sobre la casa es una jerarquía instituida,
donde se da por sentado que el hombre, por el simple hecho de serlo, es quien a lo largo de la historia y además es quien a lo largo de la historia se ha conformado como ciudadano, tiene la capacidad de proveer económicamente, afianzado en la división sexual del trabajo, por lo tanto es quien gobierna, mientras se le delega a la mujer, cercana a la naturaleza, sentimental, madre, detallista, el cuidado de todas las relaciones de reproducción de la casa. Tanto el cuidado como el gobierno en la casa son relaciones políticas de lo doméstico, que no solo han naturalizado los roles de género, también las relaciones de parentesco, la unidad filial y de la misma estructura familiar dentro de la sociedad. Entonces, cuando yo me refiero a que la casa es un dispositivo afectivo, me refiero justamente a todas estas relaciones políticas en los que los hombres son los que gobiernan la casa mientras a las mujeres se les delega el trabajo de cuidados. Más allá de esto es interesante, por ejemplo, pensar también en la palabra casada, ¿no? O casamiento, que tiene una cierta relación, si no etimológica, sí centrada con lo que significa también la casa, ¿no? Fundar un hogar, de lo que hablaré más adelante cuando trate en la casa como dispositivo discursivo. Mientras voy a pasar a pensar la casa como un dispositivo espacial, y en esta voy a pensarlo en dos sentidos. Primero como un espacio geográfico y luego voy a hablar más del programa arquitectónico. Cuando se habla de un espacio geográfico, quiero nuevamente citar a la arquitecta Kindobi, que dice que la experiencia del hogar es a la vez el significado más espacial, más primario en tanto ideología. Y bueno, todas las personas pasamos nuestros primeros años en una vivienda, en un hogar, en el que se van a desarrollar nuestras capacidades físicas y cognitivas, ¿no? Dentro de lo que ya venía diciendo, es el espacio de la institución familiar, en la que vamos a aprender, con H, los rasgos culturales de la sociedad, donde se desenvuelven al mismo tiempo que comienzan a construir una visión del mundo. Entonces, desde los metros cuadrados de la casa se va a construir nuestra noción de espacio y los límites, a la vez que se van a dimensionar las distancias donde se negocian y renegocian la intimidad. La significación de la casa se encuentra fundada sobre una serie de oposiciones dialécticas vinculadas. Casa-viaje, lo familiar con lo extraño, el dentro con el afuera, lo seguro con lo peligroso, el orden con el caos, lo privado, lo público y la identidad-comunidad. Esas oposiciones son construcciones culturales desde las cuales se entiende el mundo a través de la organización de un pensamiento binario que nos arraiga desde la infancia por medio de prácticas de convivencia dentro de la casa que establecen un orden espacial y cultural. La segunda parte es, voy al programa arquitectónico, es su manifestación arquitectónica tangible. La vivienda generalmente construye la dialéctica del adentro y fuera a través del espejismo de la privacidad que protege del escrutinio público y la mirada del otro desconocido amenazante a la propiedad privada. Todo eso está atravesado por un montón de componentes de clase, por ejemplo, ¿no? Pensemos en que no es lo mismo una casa, una vivienda de clase alta, donde cada quien tiene su espacio privado, que una vivienda donde las personas viven hacinadas, ¿no? Amontonadas en un espacio donde la dimensión de la intimidad va a ser distinta. Para entrar al programa arquitectónico me interesa mucho la noción de genotipo que utiliza nuevamente la arquitecta Kindobi para pensar cómo se distribuye una vivienda, ¿no? Y entonces acá en la imagen tenemos un genotipo de una vivienda donde se accede por un vestíbulo, luego está la estancia, la sala, después de ahí se puede ir al comedor y se distribuye tanto a las habitaciones como a los espacios que llamaríamos de servicios. Digamos, en este análisis que se hace del genotipo, se pueden ver distintas líneas. Este es uno que podríamos llamar de abanico porque se despliega en dos partes, pero podría ser lineal o podría ser circular, ¿no? Que pudiera entrar y salir por el mismo espacio. Y entonces lo interesante es que la recámara, por ejemplo, el número 10, la recámara principal siempre se encuentra al final, ¿no? Generalmente es como la parte más privada y para llegar a ella se tienen que atravesar distintos filtros, ¿no? Mientras por otro lado también la otra parte que menos se ve, el 5 y 6, que es la cocina o el cuarto de servicios, que es el espacio delegado a las actividades que ocuparían las mujeres, también es un espacio invisibilizado nuevamente, ¿no? Entonces todo esto está atravesado por una serie pues, de políticas que hablan de lo visible, donde se juega con lo visible y lo invisible, y donde se dan ciertas jerarquías que Kindobi estudiará para hablar justamente de cómo
entre lo visible y lo invisible, aquello que se esconde, digamos, era siempre a lo que se le da menos peso, como a las labores domésticas, o bien lo que tiene más peso jerárquico, como la alcoba, donde además se esconderá la sexualidad. Acá dejé también una frase de Beatriz Colomina, ¿no? Donde habla de que la arquitectura es además un espacio coreográfico, una especie de escenografía donde se van a llevar a cabo y se van a performativizar los roles impuestos sobre los habitantes, y van a ser obviamente distintos los roles que van a performativizar tanto hombres como mujeres. Voy a pasar rapidísimo, en los minutos que me quedan, a pensar la casa como un dispositivo discursivo. Para esto me interesa el término de que la casa en tanto dispositivo discursivo se articula como una estructura estructurante, este término de Pierre Bourdieu, para pensar en cómo va a haber metadiscursos que van a estar más allá de los ladrillos que forman la casa, del espacio que forma la casa. Hay discursos de, por ejemplo, cuando se habla de fundar un hogar, ¿no? O estas imágenes que se nos aparecen de fundar un hogar, y claro que lo que pensamos en fundar un hogar es en que dentro del espacio arquitectónico tiene que haber una familia feliz, heterosexual, de cierta clase, etcétera. También se va a hablar de sistemas de prestigio. La casa va a ser un sistema de prestigio diferente para los hombres que para las mujeres, ¿no? Generalmente los hombres son los que son los dueños de la casa y las mujeres son quienes la cuidan. Y acá, rapidísimo, voy a leer un pedacito que es bien interesante. En la encuesta nacional de hogares del 2017, realizada en México por el INEGI, según indican los resultados, solo el 27% de los hogares tienen como propietaria una mujer, mientras el resto son propiedad de los hombres. Esto contrasta con el 28.5% de hogares que dependen económicamente de una mujer. Y este 1.5%, aunque pareciera que es una brecha muy pequeña, se puede diferenciar con el informe del Centro de Estudios para el Adelanto a las Mujeres y la Equidad de Género, referente a la situación de las mujeres con jefatura femenina en la Ciudad de México, con datos del censo del 2010, donde dice que 1 de cada 4 hogares en el distrito, bueno, en la ciudad, perdón, es realizado por una mujer. Es decir, sería el 25% de hogares. Y como vemos, no coincide, digamos, a pesar de que la mujer provea, ¿no? Esto además hay que sumarle que en la mayoría de hogares en la Ciudad de México son ambas personas, hombres y mujeres, quienes tienen que trabajar, y a pesar de que sean quienes ayuden a proveer o quienes sean ellas incluso quienes provean económicamente el hogar, siguen siendo los hombres, sea el esposo, el hermano, etcétera, quienes siguen teniendo la gubernatura incluso en el papel, porque son los dueños de la casa. Y por último, voy a terminar con la casa como dispositivo visual. Y acá me interesa muchísimo, voy a poner un ejemplo de Estados Unidos, de los suburbios, como en el siglo pasado, a mediados del siglo pasado, en los años 50, los suburbios empiezan a construir en Estados Unidos justamente como un nuevo ideal de la domesticidad, ¿no? Muy interesante que además, justo en esos años, escribe Betty Friedman sobre la mística de la feminidad, ¿no? Que justamente se va creando en las mujeres en Estados Unidos junto con la creación arquitectónica de todos los suburbios. Y entonces se crea toda una nueva vida doméstica en torno a ello. Esta es unas imágenes de la casa de Gregory Ain, que fue construida en el Jardín del MoMA y, digamos, fue construida como un ejemplo de las casas suburbanas para que la gente fuera, la viera, entrara, viera cómo estaba dispuesta y empezara pues, a impregnarse de lo que sería esta nueva manera de vivir, esta nueva manera de tener una familia, y también cuál tendría que ser dentro de la casa el lugar de la mujer y el lugar del hombre. Es muy interesante porque esta casa, además de estar exhibida ahí, se presentó en la revista Women's Homes Companion en junio de 1950, y en la revista incluso decía, como no tienes que ir al MoMA, puedes verla desde la revista, y entonces las imágenes empiezan a circular, creando nuevamente esta idea del lugar del hombre y la mujer en la casa. Y bueno, con esto termino, solamente quiero apuntar una última pregunta de cómo se reimagina el espacio doméstico entonces desde la arquitectura, pensándola como una tecnología de género. Gracias, Uriel. Pues gracias a todas y todos por sus participaciones. Hay algunas preguntas ya en el panel para poderles hacer de manera
general y algunas muy particulares. Sin embargo, a mí me gustaría arrancar con una primera pregunta general a partir de ver lo que se ha presentado el día de hoy, sobre todo para saber su opinión con respecto de estas mutaciones que empiezan a tener las prácticas, sobre todo desde el ámbito de lo arquitectónico, como para empezar a replantear los espacios. Parece que hemos visto cómo, de alguna manera, el hecho de que los ámbitos estadísticos que se han construido en esta primera participación que nos hacía Beatriz y Alfredo con respecto a lo que está pasando en la ciudad de Toluca con los adultos mayores, en donde se están apropiando de estos espacios abiertos que finalmente parece que no están siendo diseñados para los adultos mayores, o en el caso de las infraestructuras ordinarias que nos planteaba Candela alrededor de lo que está pasando en Bogotá con esta apropiación de los espacios abiertos desde otros aspectos no disciplinares, o incluso lo que nos planteaba Carla y Uriel en el tema de estos espacios específicos, como el caso de lo doméstico o un espacio de equipamiento. ¿Creen ustedes, consideran que estamos frente a una mutación que a partir de estas reflexiones sobre el género nos empiece a dirigir hacia otro lugar que todavía está por construirse? No sé quién quiera comentar. ¿Candela? Sí, por favor. Espero que se me escuche mejor ahora. Adelante. Yo, respecto a esta pregunta que hacías, más que pensar que es un futuro como por construir, pienso que precisamente desde los feminismos a mí lo que me ha enseñado es a aprender una sensibilidad para ver o visibilizar cuestiones que creo que no las tomábamos como importantes o nunca parecía que estaban dentro del ámbito de lo que se suponía que tenía que pertenecer al urbanismo o a la arquitectura. Entonces, en ese sentido, para mí, la mirada feminista, de alguna manera, genera como esa sensibilidad que permite como amplificar, que es de alguna manera lo que intento también traer en mi trabajo, amplificar todos los conceptos, ¿no? Intentar matizarlos y abrazar un poco la diversidad, ¿no? De formas de vida, de formas de hacer, de formas de construir, de formas de habitar. Entonces, en ese sentido, más que como inventar mundos nuevos, sino más bien como reconocer los que ya están y reconocerlos como propios de la arquitectura o del urbanismo. Gracias. No sé si alguien más quiera abonar a la pregunta. Bueno, si no hay preguntas particulares. En el caso de Carla, comentan que es muy interesante el proyecto. Ya están preguntando que cuánto cuesta el boleto para entrar. Ah, Beatriz, perdón, adelante. Sí, coincido con Candela, ¿es correcto? En este caso, veo que la mayoría son arquitectos aquí. En mi caso particular traigo una formación de urbanista, de administradora urbana, y mi percepción con el espacio urbano es diferente a cómo se va contextualizando. Coincido con ella de ocupar esta historicidad que ya tenemos en los espacios públicos, en nuestros entornos, y fomentar esta participación ciudadana para que la población se involucre, seamos participativos, seamos integrativos, tengamos espacios públicos, pero que no sean exclusivos, sino que nuestros espacios públicos sean integrativos y que no generemos estos procesos de segregación o de exclusión dentro de nuestros entornos. Gracias, Beatriz. Pues por acá tenemos también otras preguntas que me va a permitir leer. Como decía, le están preguntando a Carla que cuánto cuestan las entradas al museo, pero te felicitan por el trabajo y justo preguntan cómo se está planteando este tema de las capacitaciones a la población en general, o cómo se abre el museo hacia la parte más allá del objeto arquitectónico, ¿no? ¿Cómo es posible, insisto, agendar y pedir contactos? Pero bueno, ya nos explicarás, por favor, Carla. Sí, claro, bueno, en cuanto al costo, pues bueno, pues será algo caro porque estamos hablando de cosas que están en la parte secreta del Museo de Antropología, ¿no? Entonces simplemente recuperar ese material estaría
complicado, pero la idea sería que fuera completamente accesible para todos y como tal, precisamente a la pregunta del el tema de las capacitaciones como a lo público, precisamente para eso son los jardines escultóricos y el arte como en las exhibiciones al aire libre, porque si bien el museo en sí mismo, como pues les comento, son obras y son cosas que se tendrían que recuperar, porque de que existen, existen, simplemente nadie sabe dónde están. A final de cuentas, el tener murales, por ejemplo, que hablen respecto a estos temas, que sea la misma población quienes pueda llegar y proponer de qué van a hablar como tal estos murales precisamente, que también pueden cambiarse, no tienen que ser específicamente estáticos. A final de cuentas, lo que la población hace es que, y lo hemos visto, ¿no? O sea, desde el grafitis, ven un muro y lo pintan como ellos quieren. Entonces, la idea es generar estos espacios para que sean completamente públicos y que sean las mismas personas quienes se apropien de esto. Entonces, ese es el fin de los jardines escultóricos, de estas exhibiciones al aire libre, que además pues son itinerantes. Además, pues digo, no lo mencioné como tal y no lo mostré en esta ponencia, pero digo, más adelante ya para quien se interese más de mi proyecto de tesis, la fachada también está planteada con pantallas LED, por ejemplo. Entonces es este tipo de arquitectura contemporánea que va cambiando respecto al tema, ¿no? Entonces, no sé, yo me imaginaría que, digo, les enseñé el guión museográfico de la exposición permanente, pero me imaginaría que, pues, no sé, el 8M, pues ahora sí que la fachada esté completamente en morado, o que en junio pues esté todos los colores, la bandera, etcétera, y que las exhibiciones se vayan cambiando respecto a precisamente no solo a los temas controversiales en cuanto a, no lo sé, la legalización del aborto, sino también hablar de personajes o artistas contemporáneos que se dedican a esto, ¿no? Digo, tuvimos pues el claro ejemplo ay, no me acuerdo cómo se llama este artista, pero del Zapata que estuvo en Bellas Artes, que fue súper controversial. Entonces, este espacio sería precisamente para todos estos artistas que están retando las narrativas. Entonces, pues evidentemente los espacios, el tener jardines escultóricos y exhibiciones temporales permiten que esta itinerancia sea todavía más a la exhibición temporal que está planteada en el museo. Gracias. Para Parvin, Alexandra, te pregunta Iván de Jesús Molina sobre si en el estudio que ustedes están planteando fue tomada la opinión de la comunidad estudiantil sobre estas prácticas pedagógicas de los docentes. Iván, gracias por esa pregunta. Creo que tiene que ver con dos cosas. Uno, cómo hemos llevado la práctica como docentes, Emilio, otros colegas y yo. Esto ha surgido como de pláticas que tenemos entre nosotros, pero bueno, también como mi visión de estudiante en su momento, que fue hace no tanto. Entonces, quizás sería bueno abrir también, como mencionas, algunos cuestionamientos a los alumnos, pero bueno, o sea, finalmente la práctica docente es para los alumnos y nos nutrimos bastante de las dinámicas que se dan, de los ejercicios, de las opiniones, de las diversas contingencias que llegan a surgir cuando se piensa desde el proyecto y desde los distintos componentes que envuelven al taller integral de arquitectura. Pero sí, sería bueno integrar un poco más la visión de los estudiantes. Es una muy buena observación. Gracias, Alexandra. Y finalmente, para Uriel Isaac Palma, te plantea también Iván de Jesús, que es un estudio muy interesante, y te preguntan que cómo consideras tú que la pandemia resignificó el concepto de casa. Sí, es también una pregunta muy amplia, ¿no? Con una respuesta bastante amplia y muy diversa, pensando también en las distintas maneras en las que se vive la casa y en la que la viven tanto hombres como mujeres. De manera general, considero que
pues así muy, muy burdamente, el espacio doméstico, que siempre había sido como relegado, ¿no? Al espacio de cuidados desarrollado, realizado por mujeres, cambia en el momento en el que se vuelve también un espacio de trabajo, ¿no? O sea, en esa reclusión, la vivienda, la casa, el espacio doméstico, que es un espacio de reproducción, ¿no? Con la modernidad, cuando las fábricas sacan todo el espacio de trabajo de la casa para llevarlo a otro espacio fabril, nuevamente regresar a la casa como un espacio también de, no solo del trabajo reproductivo, sino también del trabajo productivo. Yo creo que vuelve conflictivo el espacio doméstico, porque el espacio doméstico, digamos, ya, pues arquitectónicamente ya no estaba destinado a ello, ¿no? O sea, para empezar, el espacio doméstico además ha ido reduciendo mucho. Entonces, para empezar, volver a tener a toda la familia, a todas las personas que lo habitan en el mismo momento, haciendo diferentes actividades, tanto reproductivas como productivas, se vuelve complicado. Mucho más en una sociedad como la mexicana, ¿no? Donde nos encontramos atravesados por una serie de discursos machistas de violencia familiar, donde nuevamente creo que tenemos muy arraigado todavía eso de que los hombres gobiernan la casa, ¿no? Como lo acaba de decir yo acá en la presentación, pues eso de que los hombres, a pesar de que incluso no sean quienes aportan, sean los dueños de la casa, a pesar de que no la hayan pagado ellos o no la estén manteniendo, sean los dueños, implica esta consideración de que los hombres se consideran todavía, ¿no? De gobernante, quienes gobiernan la casa, y eso deviene en múltiples maneras de violencia de género, que muchas veces a lo mejor salir de la casa era una forma, si no de escape, sí como de negociar o de renegociar esa convivencia dentro del espacio doméstico, donde las mujeres tenían un momento de salir, ¿no? Y podían, ya sea por trabajo, por estudio, etcétera, podían, aunque sea abrazar un poquito del espacio público que generalmente se les niega. Entonces ahora con la pandemia, volver al espacio doméstico, quedar atrapadas en un espacio que de por sí siempre se les dejó, ¿no? En el que yo considero que ya estaban atrapadas de ahí, y luego poner al hombre dentro del espacio doméstico, creo que ha devenido en una serie de problemas y de conflictos de violencia de género que han ido explotando. Digo, yo no tengo ahora ni datos ni nada, fuentes a la mano, pero estoy seguro, o sea, las he visto, las he leído, las he visto en redes sociales, entonces estoy seguro que eso es una de las principales consecuencias, porque claro que volver a meter a todos el espacio doméstico sin tratar antes todos estos discursos, sin tratar antes todas estas conductas, estos roles que producen violencia, y sin volver a replantear el espacio doméstico, ¿no? Físicamente, arquitectónicamente, para resignificar los espacios de cuidado y para generar un espacio de producción, pues es complicado. Es claro que va a terminar en conflicto, y creo que eso es lo que ha venido pasando. Creo que lo que ha pasado con la pandemia es que nos ha hecho muy evidente, ¿no? A lo mejor antes era como, claro, sí está pasando, pero creo que ahora se ha hecho muy evidente incluso en lugares o en hogares donde se pensaba que no podría pasar este tipo de violencias. Gracias, Uriel. Pues tenemos algunas otras preguntas, pero ya por el tiempo se las vamos a pasar directamente a los ponentes para que las puedan contestar y las podamos hacer llegar a quienes las hicieron. Pues les agradecemos a todas y a todos haber participado en esta mesa. El día de hoy, como decíamos, cierra este cuarto congreso que ha sido bastante activo y bastante febril en cuanto a participaciones. Entonces les agradecemos a todos y todos, y por ahí hay un espacio para tomarse un café por quienes quieran seguir la conversación. Entonces, adelante. Gracias a todas y todos y buenos días.